Hola a todos y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la primera clase que vamos a hacer de manera sincrónica. La idea de hoy, o la idea de esta clase, es introducir el concepto de subsistemas de un sistema espacial, porque nosotros vamos a desarrollar específicamente este primer curso como un curso donde vamos a ver cada una de las funcionalidades como un sistema. Y así es como vamos a diseñar, de hecho, nuestras misiones. En principio, para empezar a describir esto, vamos a introducir un concepto muy importante. El concepto es el Technology Readiness Level en inglés, que típicamente lo pongo en inglés porque típicamente ustedes lo van a ver como TRL en la clasificación de cualquier dispositivo con el que nosotros estemos trabajando. Resulta que esta es una manera muy sencilla de decir cuál es el estado de la tecnología en general y la tecnología para ser lanzada al espacio. Aquí nosotros representamos desde 1 hasta 9 cuál es el avance de dicha tecnología. Entonces, por ejemplo, si nosotros, qué sé yo, estamos desarrollando un sistema con una nueva tecnología. Voy a tratar de pensar en algo. Ah, bueno, ya sé qué se me ocurrió. Imaginémonos, por ejemplo, que estamos desarrollando un tipo de comunicación láser entre un sistema y otro. De hecho, esto es un sistema que existe y conozco personas costarricenses que están trabajando en este tipo de sistema. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, estamos empezando a desarrollar un sistema de comunicación láser y verificamos que esto funcionaría y toda la cuestión, ¿verdad? No sé, que nadie haya desarrollado un sistema láser y entonces ya desarrolla el concepto de comunicación láser. Y después de esto usted dice, bueno, estamos formulando el concepto tecnológico y la aplicación para desarrollar un sistema láser que lance, que se comunique en el espacio, que comunique a un sistema desde el espacio hasta la Tierra. Entonces, aquí vamos avanzando en TRL, en TRL, perdón por decirlo en español. eh, y entonces, básicamente, lo que nos dice es cuál es el avance de la tecnología. TRL3, como dice acá, se han experimentado las funciones críticas y se ha hecho una prueba de concepto. Entonces, por ejemplo, podría ser que ustedes en un laboratorio demuestren que un sistema de comunicación láser puede funcionar. Y aquí TRL4 dice componentes o validación en un laboratorio, ¿verdad? Aquí es prueba de concepto, funciona. Aquí es en un laboratorio, tal vez ya está funcionando. Componentes o validación breadboard. Breadboard es un sistema experimental en un ambiente relevante. ¿Qué es relevante? Por ejemplo, el hecho de que ustedes pueden experimentar un rayo láser en la Tierra, pero va a ser muy diferente, por ejemplo, el sistema funcionando en el vacío. Entonces, que el sistema funcione en el vacío es un ambiente relevante. Que el sistema funcione en bajas y altas temperaturas como las que va a sufrir en el estado, en el espacio, es algo relevante, ¿verdad? Entonces, de hecho, en este momento, justamente estaba viendo las noticias de que el motor de plasma que se está desarrollando por Ad Astra Rocket está buscando en este momento el TRL-D5, porque ya han demostrado la tecnología y ahora quieren probarlo en un ambiente relevante. Entiendan que esto es una certificación. Entonces, por acá, TRL6, el modelo o prototipo demostrado en un sistema relevante. Entonces, el prototipo ya es un sistema que se parecería a cómo funcionaría en la práctica, ¿verdad? Un prototipo es muy diferente que solamente un sistema conectado demostrando el principio, ¿verdad? Aquí, demostración de prototipo en el medio donde supuestamente tiene que funcionar. El espacio, por ejemplo, o target puede ser un medio marciano o cosa por el estilo, ¿verdad? Aquí dice target
para no mencionar solamente Space, porque Target puede ser que sea un sistema para funcionar en la atmósfera, en capas bajas de la atmósfera o cosas por el estilo. Aquí es el prototipo. Y aquí el sistema final volando, pero tal vez no realizando su misión. Y aquí el sistema final realizando su misión. ¿Cuál es la diferencia entre el 8 y el 9? Yo siempre en clases pongo el ejemplo de las cápsulas Crew Dragon, por ejemplo, que son las cápsulas de SpaceX, que son cápsulas que están diseñadas para volar con astronautas en el espacio. Entonces, cuando el Crew Dragon o ahorita la Starliner de, de Boeing, digamos el Crew Dragon de SpaceX o el Starliner de Boeing, son dos cápsulas que está utilizando NASA de empresas privadas para lanzar astronautas al espacio. Entonces, para lograr un TRL de 8, estas cápsulas fueron puestas en órbita por un cohete, lanzadas hasta la Estación Espacial Internacional, se conectaron a la Estación Espacial Internacional, ahí toda la cosa. Por ejemplo, el Crew Dragon, esto no lo ha hecho todavía el Starliner, de hecho el Starliner busca hacerlo este año, y volvieron a descender, y de hecho estas cápsulas descienden hasta el mar. ¿Por qué Crew Dragon cuando hizo esto alcanzó un TRL de 8 y no un TRL de 9? Bueno, porque el Crew Dragon está diseñado para volar con gente. Y entonces TRL-8 dice Actual System calificado para vuelo a partir de test y demostración, que puede ser en tierra o puede ser volando, pero esta demostración no se hizo cumpliendo su misión, que su misión es llevar gente. Fue hasta que llevó gente en la, creo que fue la Demo Mission 2, que Crew Dragon alcanzó un TRL de 9. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes están diseñando, qué sé yo, un sistema de potencia para un satélite y lo llevan como un sistema de potencia solo y lo llevan a la Estación Espacial Internacional y lo prueban ahí y funciona en el espacio, etcétera, etcétera, ustedes demuestran que el sistema funciona con gravedad baja, pero no demuestran, por ejemplo, que funciona de manera individual, que va a funcionar con el sistema, entonces puede alcanzar un TRL de 8 y no un TRL de 9. Lo importante aquí es que cada una de estas clasificaciones les va a decir a ustedes muy fácilmente cuál es el nivel de avance de un sistema. Entonces, ustedes no tienen que ir a buscar lecturas complicadísimas que digan esto tiene un TRL de tanto, esto tiene otro TRL de tanto, esto tiene otro TRL de tanto. Ustedes van y buscan cuál es el TRL que tiene mi sistema y ya con eso les dicen muchísimas cosas. Les voy a dar un ejemplo tomado del manual que vamos a empezar a usar de ahora en adelante. Yo ya les he hablado del State of the Art de Small Spacecraft Technology. Esto de hecho, la última edición es de 2020 y nosotros lo podemos usar como guía, aunque esta área es muy dinámica, pero podemos usarlo como guía para ver cuál es el estado de la tecnología y qué es lo que hacen las tecnologías actuales. Si alguien ya hizo un manual de referencia, pues obviamente no vamos a obviarlo. En este contenido ustedes pueden encontrar diferentes subsistemas, vamos a estudiar cada uno de estos subsistemas de manera separada, pero vamos a buscar un ejemplo. Vean, por ejemplo, esta tabla. Esta tabla es sobre densidad y baterías para satélites. Ustedes ven que entonces esta batería de Clyde Space tiene una cierta energía específica y tiene un TRL de 9. Esta batería tiene una cierta energía específica, pero tiene un TRL de 8. ¿Qué quiere decir que tiene un TRL de 8? Que probablemente no ha sido probada en el espacio. TRL9 quiere decir que han sido probadas en el espacio y certificadas, o sea que ya han cumplido su misión. Vean que aquí hay una batería que tiene un TRL de 7, que probablemente está menos avanzada que esta que ha sido probada en ambientes relevantes y cosas por el estilo. Así, estos son
niveles, digamos, baterías diferentes con las que ustedes pueden trabajar. Eh, mm, Aquí, por ejemplo, Power Management, todos estos tienen 9, no es un muy buen ejemplo, pero vamos a buscar algo diferente de otro tema. Aquí en propulsión para el espacio. Entonces, en estos sistemas de propulsión, ustedes pueden encontrar, cuando busquen los subsistemas, vamos a buscar la tabla, bastantes subsistemas hay de propulsión, y la competencia está bastante fuerte. Hay una gran cantidad de productos. Entonces, esta no es la tabla que andaba buscando. Am, no, creo que esto no viene. Voy a buscarle, ya se los enseño. Vean, por ejemplo, esta. Esta tabla muestra sistemas de guía, navegación y control. Eso significa Guidance, Navigation and Control. Ruedas de reacción, esto lo vamos a ver en clases próximas. Ruedas de reacción para pequeños satélites están en 9, torques magnéticos en 9, Star Trackers en 9 y solamente los relojes atómicos que vamos a discutir en próximas clases para qué sirven para pequeños satélites apenas están en 5 o 6. Aquí, por ejemplo, vemos productos integrados para guía, navegación y control. Y estas unidades, por ejemplo, la Clyde Space no ha volado, tiene un TRL de 9, de 7. Esta tiene un TRL de 9, esta otra tiene un TRL de 7. Vean que, por ejemplo, esta que tiene una precisión de 1 grado tiene un TRL de 9, pero esta que tiene 0.1 apenas tiene una de 7. Quiere decir que están desarrollando mejores condiciones, pero obviamente todavía no están desarrolladas y así por el estilo. A ese más o menos es el concepto al que quiero llegar. Muy bien. Aquí, por ejemplo, se muestran cómo se ven los subsistemas de un satélite bastante sencillo. De hecho, este es el esquema del proyecto Irazú. Aquí se ve lo que se conoce como un torque magnetorque o torque magnético, que es un sistema de control pasivo, una computadora secundaria, la computadora principal y el sistema de control, el sistema de potencia y las antenas, la estructura y las celdas solares. Los subsistemas, por ejemplo, se pueden mostrar de manera física para demostrar cuáles son el tipo de interacciones del sistema con el que se está trabajando. Esto es un sistema bastante sencillo donde se demuestra los sistemas del proyecto Irazú. Tenemos un sistema de comunicaciones satelitales, una computadora primaria y secundaria, un sistema de potencia y un sistema de control de orientación para el satélite y líneas para transmitir energía a los sistemas y líneas para transmitir información a los sistemas. Si ustedes se dan cuenta, este sistema es un sistema bastante sencillo. De hecho, es muy sencillo porque fue hecho para ser muy robusto. Es una consideración de diseño que se tuvo desde un inicio porque al ser el primer satélite del país, la recomendación que hubo por parte de las personas que trabajaron con nosotros es que tuviera el menor riesgo posible, porque si el primer satélite del país falla en cumplir su misión, es muy difícil que hayan otras misiones y probablemente no estaríamos llevando este curso que ustedes están llevando a otra. Entonces, en general, se hablan de los siguientes sistemas. Y por favor, no tengan miedo en ver esta lista tan larga porque esta es la materia que vamos a ver las próximas semanas. Entonces, esto es básicamente una entrada. El sistema de propulsión, el sistema de determinación y control de orientación y órbita. Entonces, Attitude Orbit Control System, AOCS. Ese es un término que se utiliza, AOCS, o se utiliza ADCS típicamente. También está el subsistema de comandos y manejo de datos, en inglés Command and Data Handling. Típicamente se utiliza también
el nombre OBC, que se trata del Onboard Computer. Pero cuando nosotros estamos hablando de Command and Data Handling, no solamente hablamos de la OBC, sino también hablamos de las interfaces. Entonces, por ejemplo, cómo se interfaza la computadora a bordo con los subsistemas, ¿verdad? Eso también es importante y a veces si decimos OBC puede ser que no estemos tomando eso en consideración. El sistema de potencia, ¿verdad? Para darle energía al satélite, el sistema térmico que puede ser pasivo o activo y lo que nosotros buscamos es controlar la temperatura interna del satélite para que todos los componentes puedan funcionar. Es lo típico, ¿verdad? Es como esas computadoras viejas que tenían sistemas activos que sonaban como un abanico para que no se calentara demasiado, pero, pero puede ser pasivo, puede ser simplemente que nosotros demostramos que la estructura va a mantener al satélite suficientemente caliente o suficientemente frío para que funcione correctamente. La estructura y mecanismos, ¿verdad? Que es la que le da sostén al satélite. El sistema de comunicaciones, que típicamente se conoce como COMS o telemetría, rastreo y comando. Puede llamársela así. Y la carga útil o payload, que es la que va a cumplir la misión. Todo lo demás del satélite, que es lo que está al servicio de la carga útil, típicamente se le denomina satellite bus. Y nosotros, de hecho, podemos comprar productos de satellite bus completos para nosotros solamente encargarnos de la carga útil. Voy a mostrarles ejemplos. Aquí en el mismo manual que estaba diciéndoles está ejemplos de Complete Spacecraft Platforms. Complete Spacecraft Platforms están hechas para que ustedes nada más diseñen la carga útil. Entonces ustedes pueden comprar básicamente todo el satélite para que haga lo que ustedes quieran. Entonces ven que tiene las celdas solares, va a tener todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes necesiten y básicamente lo único que ustedes tienen que hacer sería la carga útil. Puede ser que la carga útil sea un experimento biológico, una cámara o cosas por el estilo, ¿verdad? A eso nos referimos con el Spacecraft Bus y muchas de ellas ya han sido probadas completamente en el espacio. Muchas de ellas tienen TRLs de 9, otras de 6 y por ahí andan, pero muchísimas de ellas ya han sido completamente probadas en el espacio. Entonces, volviendo a nuestro tema, el primer subsistema que vamos a presentar hoy, pero vamos a discutirlo claramente en una clase completa, es el subsistema de propulsión. Muy bien, aquí, además de hablar del sistema de propulsión, quiero hacer énfasis en varias cosas que son importantes en general de todos los sistemas, parámetros que son importantes de todos los sistemas. El sistema de propulsión básicamente cumple la función de proveer empuje y ajustes orbitales y de orientación, ¿verdad? Nosotros hemos visto, nos hemos dedicado bastantes semanas a ver ajustes orbitales o ajustes, bueno, no hemos visto ajustes de orientación, pero en general ajustes orbitales. Dichos ajustes orbitales, evidentemente, tienen que ser hechos por un sistema de propulsión. Vamos a tener una clase completa de sistemas de propulsión, pero quiero que vean varias cosas. Uno de los parámetros importantes definitivamente va a ser las dimensiones en volumen del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Y otro de los parámetros importantes va a ser la masa. En el caso del subsistema de propulsión, vamos a tener dos parámetros de masa. Un parámetro que se llama dry, seco y wet, húmedo, mojado. A esto se refiere a cuánto es la masa del sistema en caso de que esté lleno de propelente. Vean que esto es bien importante. ¿Recuerdan cuando vimos la ecuación de que la ecuación del cohete, de la diferencia de masa y y el delta V que este generaba? Si ustedes ven acá, nosotros tenemos 870 menos 640 eh, entre la mojada y la húmeda. Eso quiere decir que tenemos 130
gramos de propelente. Si nosotros conocemos la velocidad a la que ese propelente es lanzado o el impulso específico, nosotros podemos saber cuál es el delta V completo de este sistema de propulsión. Pero eso lo vamos a estudiar cuando nos dediquemos una clase completa a estudiar sistemas de propulsión. Otro de los parámetros fundamentales va a ser la potencia que gasta ese sistema. Aquí, por ejemplo, cuando está encendido va a gastar entre 8 a 40 watts. ¿Y cuánto gasta el sistema si no está encendido? Esto es muy importante porque puede ser que nosotros estemos calculando cuánto gasta un sistema encendido, pero asumamos que el sistema cuando no está funcionando no está gastando, pero puede ser que sí esté gastando. La interfase va a ayudarnos a determinar si el sistema eh, es compatible con la computadora a bordo o si no es compatible. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Qué temperaturas puede soportar cuando no está operacional y qué temperaturas puede soportar cuando está operacional? Y también con cuáles tensiones trabaja. Como nosotros ya hemos visto, este subsistema provee el empuje y los ajustes orbitales y de orientación, que es básicamente los cambios de órbita que nosotros podríamos requerir. Vamos a necesitar, por ejemplo, vamos a hacerlo en rojo, un delta V acá y otro delta V acá. Si queremos utilizar ese sistema para hacer un cambio de órbita, o puede ser que más que un cambio de órbita, nosotros queremos que el sistema no caiga y entonces le damos delta V de vez en cuando para hacer que el satélite no caiga tan rápido como podría caer. El sistema de control de la dinámica se compone de varios subsistemas que nos permiten modificar la, eh, la orientación del sistema satelital. Este que está acá se conoce como un magnetorquer. Y el magnetorquer básicamente lo que hace es generar una corriente que genera un campo magnético normal al vector de la corriente y este campo magnético se alinea con el campo magnético de la Tierra. Entonces nosotros aprovechamos el campo magnético de la Tierra para poder cambiar la orientación del satélite. Sin embargo, vamos a ver que este sistema es muy eficiente porque utiliza energía externa, pero es relativamente lento. Entonces puede ser que no nos, y además no nos genera orientación en todos los ejes. Entonces puede ser que no funcione bien o no nos funcione bien. Esto se conocen como las ruedas de reacción. Las ruedas de reacción básicamente lo que hacen es con un motor empezar a girar y se aprovechan de la conservación del movimiento angular. Entonces, si usted gira para un lado, el sistema gira para otro y con las ruedas de reacción usted genera un giro en tres ejes. Es importante tomar en consideración que estas ruedas de reacción son muy rápidas, son muy eficientes, se utilizan en la mayoría de los satélites que requieren control activo. Esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos el sistema de control y orientación de los satélites, pero las ruedas de reacción tienen partes móviles, entonces, por ejemplo, van a requerir algún tipo de aceite, engrane, engrase, y por lo tanto pueden ser sujetas a fallas. Cualquier cosa que tengan partes móviles en un satélite puede ser sujeta a fallas mecánicas. Imagínense, por ejemplo, que, que algo que no está bien hecho se lanza al espacio y en una vibración se desacomodó y ya deja de funcionar. De hecho, las ruedas de reacción son fuentes de muchos fallos de satélites por muchísimas razones, pero eso lo vamos a discutir en otras clases. Está para la parte de control, pero para nosotros controlar un satélite en el espacio tenemos que saber a dónde está. Entonces también tenemos la posibilidad de estimar. Una de las maneras de estimar la posición de un satélite en el espacio es la misma que utilizaban los barcos, solo que en tercera dimensión, que es utilizar las estrellas, con lo que se conoce como un Star Tracker. El Star Tracker o rastreador de estrellas básicamente es un sistema de reconocimiento de patrones que nos dice a nosotros cuál es la orientación del satélite con respecto al marco de referencia inercial.
porque nosotros conocemos la posición de las estrellas con respecto al marco de referencia inercial. Vean que esto es muy importante, por eso es muy importante entender qué es un marco de referencia inercial para entender cómo funcionan algunos de los sistemas. Otros sistemas pueden ser los magnetómetros. Los magnetómetros básicamente lo que nos van a decir si nosotros estamos volando en el espacio es cuál es la magnitud del campo magnético y por lo tanto a dónde está ubicado el satélite con respecto al polo norte de la Tierra, polo norte magnético. Y esto nos puede ayudar muchísimo. Para satélites en órbita baja terrestre, nosotros podemos utilizar sistemas de GPS que nos dicen la ubicación del satélite con respecto a un marco de referencia que rota con la Tierra, ¿verdad? Y esto vamos a ver que es un método de determinación de la posición del satélite, no de la órbita del satélite, pero es muy útil, ¿verdad? Nos puede servir muchísimo para determinar cuándo nosotros vamos a pasar por un punto al que nosotros queremos apuntar. Por ejemplo, qué sé yo, que si estamos monitoreando San José, Costa Rica, sabemos cuándo vamos a pasar por San José, Costa Rica y por lo tanto cómo apuntar hacia San José, Costa Rica. ¿Verdad? Eso puede ser muy, muy importante. ¿Ok? Pero el sensor GPS no es un sensor de orientación, es un sensor de posición. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias. Luego tenemos lo que se denominan como los giroscopios o gyro en inglés, y los giroscopios nos permiten a nosotros saber cuál es la velocidad a la que un sistema está rotando. Eso es lo que nos permiten los giroscopios y vamos a ver que esto puede ser muy importante para poder estabilizar un satélite. También para estimación, los satélites pueden tener pequeños sensores solares en cada una de sus caras y estimar a partir de la intensidad que nosotros recibimos en cada una de las caras cuál es la posición del Sol. Estos sensores son relativamente baratos y nos permiten determinar la posición de un objeto que nosotros en teoría conocemos dónde se encuentra con respecto al marco de referencia inercial. Hay algo que es muy importante y lo vamos a discutir cuando discutamos sistemas de orientación y control. Eh, Nosotros necesitamos dos puntos de referencia para saber cuál es nuestra posición, nuestra orientación en el marco de referencia inercial. Uno de ellos puede ser el Sol, ¿verdad? Otro puede ser el norte magnético de la Tierra, las estrellas, etcétera, etcétera. Los subsistemas de potencias típicamente se componen por tres elementos. El primer elemento, sobre todo si estamos hablando de sistemas de potencias basados en energía solar. El primer elemento es el elemento generador de la energía solar o recolector en este caso de la energía solar, que serían las celdas solares. El segundo elemento es el elemento almacenador de la energía o batería, y el tercer elemento es el elemento electrónico, eléctrico-electrónico, con el cual nosotros manejamos esa energía, que es el sistema de control de energía del sistema, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos que las baterías estén conectadas a este sistema y las celdas y las baterías para poder distribuir la energía a cada uno de los elementos. Eh, no todos los satélites tienen celdas solares, no todos los sistemas espaciales tienen celdas solares. Típicamente las celdas solares son el elemento más utilizado porque las celdas solares, porque los satélites tienen vista al sol muchísima parte del tiempo y está ahí, pero por ejemplo o sondas que son lanzadas después de Júpiter, la energía solar que llega es tan baja, que podríamos tener otro tipo de sistemas como sistemas atómicos o cosas por el estilo, ¿verdad? Por ejemplo, el primer satélite colombiano fue lanzado con una batería sin celdas solares y cuando la batería se agotó, se apagó el satélite. Em, Sputnik no tenía celdas solares, según recuerdo, entonces no es que todos los satélites tienen celdas solares, pero sí una gran mayoría, ¿verdad? Los sistemas de comunicaciones, como su nombre lo dice, son utilizados para la comunicación del dispositivo con el mundo exterior. Evidentemente, no hay que confundir, por ejemplo, Command and Data Handling, que es la computadora a bordo OS, con
la conexión a cada uno de los subsistemas, ¿verdad? Que todo esto está a lo interno del satélite, sino que el sistema de comunicación, que de hecho se comunica con el OBC, se comunica de manera externa. Esta cosa me quedó horrible. Este triángulo me quedó horrible. Perdón. Se comunica de manera externa a ya sea la base u otros satélites, ¿verdad? Y entonces, de eso es lo que nosotros estamos hablando cuando estamos hablando del sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones se va a componer de un transductor, que es el sistema electrónico que genera la señal en la frecuencia a la que usted necesita, con la codificación que usted necesita, y una antena con la que se recibe y se transmite información. Estas antenas pueden tener diferentes características. Esas antenas pueden ser antenas cuasi omnidireccionales o omnidireccionales, como es la NT 430 de Nanocom, en que pueden ser muy útiles para casos en los que los sistemas eh, no tengamos un sistema de control muy alto, o sea, muy bueno, o no tengamos sistema de control de todo, pero como estamos transmitiendo energía en todo sentido, la cantidad el ancho de banda no es muy alto. O podemos tener antenas como antenas de parches que son totalmente direccionales y necesitan un sistema de control mucho más avanzado. Esto lo vamos a ver en detalle, pero es importante entender la diferencia entre las antenas direccionales y las no direccionales, ¿verdad? Las direccionales van a requerir un sistema de control mucho mejor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es importante? Importante cuando nosotros calculamos los sistemas de comunicaciones es que si nosotros tenemos un ancho de banda, una velocidad de transmisión, eso no quiere decir que esa es la velocidad a la que vamos a transmitir todo el tiempo, ¿verdad? Porque nosotros para poder transmitir tenemos necesariamente que pasar en algún punto donde sea posible pasar por la estación. Imaginemos que esta estación aquí y que hay un cono que es el lugar por donde nosotros podemos transmitir. Si estamos acá no podemos transmitir, si estamos acá ya podemos transmitir. Entonces, nosotros en nuestras simulaciones podemos determinar cuál es el tiempo de cobertura y aquí hay algunos ejemplos de diferentes altitudes, estamos asumiendo órbitas circulares, y cuántos pases por día hay. 5 máximo mínimo, y por ejemplo aquí en 203.2 mínimo 2 y 4. ¿Y cuánto es el mínimo de cada uno de esos pases? Eso quiere decir, por ejemplo, a 400 kilómetros, un mínimo de 5 pases y un mínimo es 1.33. Quiere decir que 5 por 1.33 minutos va a ser la mínima cantidad de tiempo que nosotros vamos a transmitir y eso quiere decir que ese es el mínimo ancho de banda que nosotros vamos a tener. Ese tipo de cálculos van a ser fundamentales para entender si nosotros tenemos que comunicarnos con Tierra, si la misión es factible o no, si nosotros tenemos suficiente ancho de banda para comunicar toda la información que nosotros vamos a necesitar comunicar. Eso es fundamental y vamos a tener una clase completa de sistemas de comunicaciones. Como dijimos, el sistema de comando y manejo de datos se refiere no solamente a la computadora a bordo OBC, que sería Onboard Computer, sino también a las conexiones con los diferentes dispositivos. Este sistema es el que le dice al satélite qué hacer y la comunicación con diferentes dispositivos se puede dar a partir de diferentes tipos de comunicaciones. Por ejemplo, existen buses de datos como I cuadrado C o CAN que se utilizan típicamente en satélites. ¿Por qué digo buses de datos? Porque si usted conecta la OBC con esos sistemas, con el mismo canal, se puede conectar diferentes subsistemas. Es un canal, es un bus. Bus se refiere a un canal donde se pueden conectar diferentes dispositivos a la misma vez. Eh, Sin embargo, existen comunicaciones seriales donde solamente se puede conectar a ese cable un único dispositivo, típicamente formatos como UART o USB, que fue implementado por nuestros colegas ecuatorianos. Son puertos seriales, de hecho USB quiere decir Universal Serial Port, eh, Serial Bus. Eh,
es un bus, pero es serial, ¿verdad? Entonces se puede comunicar un dispositivo a la vez por este sistema. Ok, esto lo vamos a ver en detalle después. El subsistema termal, como les dije anteriormente, eh, lo que hace es controlar la temperatura interna del dispositivo. Típicamente, para pequeños satélites, nosotros vamos a tener que ese subsistema es combinado con la estructura y nosotros nos aseguramos que la estructura del satélite genere un grado de protección que haga que los dispositivos no se calienten ni se enfríen demasiado, pero en sistemas mucho más avanzados podemos tener un sistema de control activo. Como decía, también está la estructura. La estructura se refiere al sistema que le da soporte mecánico a todas las partes del satélite con la que nosotros estamos trabajando. Y en el caso de los CubeSats existe un estándar de cómo tiene que ser la estructura. Entonces, en resumen, como dije, la propulsión provee empuje y ajustes orbitales y de orientación y el manejo del momento angular de los sistemas con los que nosotros estamos trabajando. El AOC es Attitude Orbit Control, Attitude Orbit Control System. Provee la determinación y control de la órbita y la orientación del satélite con el que nosotros estamos trabajando. COMS, comunicación externa, ¿verdad? Comunicación con tierra o con otros satélites. El Command and Data Handling sería el que procesa y distribuye los comandos a los dispositivos, básicamente quien manda. Procesa, guarda y formatea datos, también guarda, ¿verdad? Porque es manejo de datos, no solamente es enviar información, sino, por ejemplo, tener el almacenamiento del sistema con el que nosotros estamos trabajando. El sistema termal mantiene el equipo interno dentro de los rangos de temperatura aceptables. El sistema de potencia genera, almacena, regula y distribuye la energía eléctrica y la estructura y mecanismos proveen la estructura de soporte para el sistema. Como les dije, nosotros vamos a trabajar como base, no es la única fuente, pero es la base. El NASA State of the Art Small Spacecraft Technology, ya nosotros vimos que el 2020 ya existe. Esta presentación fue hecha en 2020, cuando este no había salido, pero por favor tomen en consideración que ya existe el 2020, no bajen el 2018 porque ya está altamente desactualizado. Como último, ¿qué, cuáles son decisiones importantes de nosotros como ingenieros de sistemas complejos que tenemos que tomar cuando tomamos una decisión de cómo armar una nave espacial? Primero, la masa. Se debe tomar en consideración tanto el peso del el bus, Spacecraft Bus, como yo dije anteriormente, y la carga útil del satélite con la que nosotros estamos trabajando. Eso es muy importante, es relativamente fácil de manejar porque es simplemente sumatorias. Potencia. Nosotros debemos cumplir con los requerimientos de energía de cada sistema, carga útil y bus. O sea, tenemos que demostrar que el sistema de potencia genera suficiente energía para abastecer a todos los sistemas en todos los modos de operación. El tamaño o volumen, hay algún sistema, hay que tomar en consideración que si hay algún sistema que sea preponderante, que si el satélite puede ser comprimido de alguna manera cuando es lanzado, por ejemplo, para que no ocupe tanto espacio. La metodología de control, y esto lo vamos a ver en un tema fuerte, digamos, el tema de control, eh, un satélite que necesita apuntar hacia un lugar de la Tierra para tomar una fotografía requiere un sistema de control. Las opciones de control incluyen que no necesitemos control, no hay problema, que necesitemos estabilizar la rotación, simplemente que deje de rotar, o rotación de tres ejes. Rotación de tres ejes quiere decir que podemos rotar en cualquier dirección. Tenemos que entonces seleccionar los sensores y los torques de control, los actuadores. Los retos, el número de elementos a ser controlados, la precisión y requerimientos de carga. Esto lo vamos a ver en detalle. La metodología de las celdas solares, si van a ser planares, cilíndricas o omnidireccionales. El análisis térmico.
Hay garantía de que todos los subsistemas trabajarán en su rango. Es muy diferente estar en órbita baja terrestre que estar en un espacio interestelar o cosas por el estilo. El método de propulsión, si es requerida, y ahí tenemos la opción es que no tengamos propulsión, puede ser gas comprimido o un líquido propelente. Todas estas decisiones van a ser fundamentales que nosotros las tomemos como diseñadores y todas estas decisiones las vamos a tener que tomar cuando diseñemos nuestras propias misiones. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos tomar decisiones de masa, más o menos así va a lucir. Aquí estamos con una estructura, con paneles solares, fuente de poder, antena, computadora a bordo, el dock que es la estructura, bueno, esto el dock es no la estructura interna, no la estructura externa. Este es el Nanomind, este es el sistema de computadora y la computadora secundaria. Aquí, por ejemplo, este satélite tiene que pesar menos de 1 kilo, pesa 910, todo bien. Volumen. Vea, este es un ejemplo muy interesante. En este ejemplo, eh, que es una antena tipo radar, la antena cuando es lanzada al espacio se comprime de tal manera que no ocupe demasiado espacio y cuando es puesta en el espacio se expande, ¿verdad? Esto es fundamental para tomar en consideración. Este es otro ejemplo en el caso del proyecto Irazú, donde estaban los subsistemas conectados y utilizando un CAT. Nosotros nos dimos cuenta que los sistemas que habían sido conseguidos para el proyecto podían caber en la estructura sin ningún problema. Esta es la manera de garantizarnos. En el caso de potencia, esta es una simulación de peores escenarios de cuánta energía llegaba a cada una de las celdas en un escenario, digamos, en el peor escenario posible, para garantizarnos que incluso en el peor escenario posible, la energía iba a ser suficiente. Esto es algo que nosotros podemos calcular a partir de simulaciones antes de lanzar algo al espacio. Entonces, por ejemplo, este es un esquema relativamente sencillo, vamos a aprender a hacerlo, donde nosotros tenemos diferentes modos de operación de un satélite. Por ejemplo, tenemos boot up, que es nada más arranque, cuando se va a lanzar el sistema al espacio, no el satélite, sino cuando está en lanzamiento, que está encendido y que está apagado. El modo safe o el modo de seguridad, el modo operación o el modo nominal del satélite y cuando está comunicándose con la estación en tierra. Entonces aquí ustedes ven que para boot up tiene que estar el sistema de comunicación conectado, la computadora y el sistema de potencia conectados, pero la computadora secundaria no, ni los magnetorquers, ¿verdad? Entonces aquí cada una de las cosas, cuando está conectada y cuando no está conectada. Nosotros vamos a ver acá, esta es la potencia disponible, cuánto generan las celdas solares en promedio, o sea, cuánto genera una celda solar en general. Y aquí vemos que cada uno de estos modos gasta menos energía que lo que genera la celda, pero este modo gasta más energía. ¿Cómo va a funcionar el satélite si la energía que estamos generando en un momento dado es menor a la energía que necesitamos? Evidentemente, porque las baterías van a estar almacenando energía. En todos estos modos, esta es la energía que estamos generando al instante, pero si estamos gastando más energía que le estamos generando al instante, entonces vamos a empezar a consumir energía de las baterías. Entonces, simulaciones como esta nos pueden permitir determinar si las baterías no se van a consumir completamente dependiendo de cada uno de los modos. Vamos a verlo directamente cuando trabajemos en los sistemas de potencia. Y de nuevo, este es un resumen de los subsistemas del satélite. Vamos a tener clases de cada uno de esos subsistemas explicando directamente cómo es que esos subsistemas funcionan. Y de hecho, la idea mía va a ser tener una grabación de cada uno de esos subsistemas para que ustedes las vean de manera asíncrona y dedicarnos cada una de las clases básicamente a enseñarles cómo se toman decisiones de diseños con cada uno de sus subsistemas y por supuesto a sacar todas las dudas que ustedes vayan a tener. Y con esto quiero completar la primera clase asíncrona. Espero que sea muy útil para todas y todos ustedes. Nos vemos entonces pronto.